Hola familia, muy buenas noches. Una vez más, gracias por dejarme entrar a su casa. Créame que esto no es una frase repetitiva. De todo corazón, le doy las gracias por abrirme la puerta de su casa y permitirme entrar a compartir lo que creo viene de Dios. Oro para que el Señor hable a su corazón. Por eso gracias por permitirme entrar a su casa. Cierra tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta noche, por este día que ha pasado, Señor mío, y porque sabemos que tu protección y tu cuidado son reales sobre nuestras vidas cada día. Te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Y queremos poner este tiempo en tus manos. Disponemos nuestro corazón para que sea tu palabra y la intervención de tu Espíritu Santo la que transforme nuestras vidas, la que siga llenando nuestros corazones de esa plenitud y de la verdad de tu palabra, Señor mío. Te entregamos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición. En tu santo nombre, Jesús. Y en acción de gracias oramos. Amén y amén. Bien, familia, le pido el favor de que abra su Biblia esta noche en la primera carta del apóstol Pedro y se ubique en el capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Ya es tradicional que el mes de octubre se celebre el mes de la Reforma Protestante, pero adicionalmente es el mes de la Biblia. Y dado que durante muchos meses he venido recalcando que independientemente de quién haya sido el escritor, si la Biblia lo dice, es Dios quien lo dice, considero importante esta noche tocar este tema, pues siento en mi corazón que hay varias personas, tal vez algunos de ustedes, que no están muy convencidos de que este librito sea evidentemente la palabra de Dios. Y el problema radica en que si no creemos esto con la totalidad de nuestros corazones, nunca obedeceremos sus instrucciones. Por eso, esta noche y el próximo miércoles nos dedicaremos a estudiar que la Biblia es la palabra de Dios y luego qué beneficios obtenemos al estudiarla. Con esos pensamientos en su cabecita, acompáñenme para leer juntos en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 15. Entraremos de lleno a la enseñanza de la palabra esta noche. Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, aparece en la pantalla, léalo conmigo. Dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Tremendo eso. Es una recomendación del apóstol Pedro y dice: estén siempre, eso significa en todo momento, preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El domingo pasado, el Señor nos habló de ese espíritu poderoso, pero al mismo tiempo ese espíritu de amor que hoy habita en nuestros corazones. Y mencionábamos entonces que el mundo entero está a la expectativa de ver cómo reaccionamos nosotros. Pero ojo, no solamente está a la expectativa de ver cómo reaccionamos, sino que está ansioso de respuestas. Y estoy absolutamente convencido de que en no pocos casos nos habrán pedido razón de la esperanza que tenemos. Tristemente, en no pocos casos no encontramos argumentos para dar respuesta. Y lo que el apóstol Pedro, o más bien, lo que Dios a través de los labios del apóstol Pedro nos invita es a estar siempre preparados para responder a toda aquella persona que nos pida razón de la esperanza que tenemos. Y qué mejor que la palabra de Dios, qué mejor que la Biblia para poder responder a todos esos interrogantes. Ahora, el primer interrogante que se presenta o que nos presentan es: ¿cómo aseguramos nosotros que este libro es la palabra de Dios? ¿Qué argumentos tenemos? Y de eso trataremos de responder esta noche. Permítame hacer un poquito de historia y contarle cómo
En el año 1517, un sacerdote católico llamado Martín Lutero se encontró con la triste realidad de que la iglesia no practicaba lo que la Biblia enseña, al descubrir una cantidad de contradicciones entre lo que la Biblia dice y lo que en realidad sucedía. Eso hizo que este hombre promulgara un total de 95 tesis que hacen parte de lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante, de la cual ya se han cumplido poco más de 500 años de historia. Ahora, uno de los grandes aportes que trajo la Reforma Protestante fue el de resolver y resumir, escuche esto, resolver y resumir todo el problema en que se había convertido la doctrina de la salvación en 5 claves muy sencillas. La iglesia de ese tiempo había convertido la salvación en una cantidad de requisitos y una cantidad de normas y una cantidad de cosas, y él, sorprendido de ver que la Biblia no respaldaba o no sustentaba todas estas cosas, decide hacer una protesta, y por eso lleva su nombre, Movimiento Protestante, ¿cierto? Y con 5 puntos muy claves o muy sencillos resumió toda la doctrina de la salvación. Rápidamente, esas 5 claves son: número 1, sola escritura, es decir, que la palabra de Dios es la única y suficiente fuente inerrante de fe y conducta. Solo la Biblia. En segundo lugar, sola fe. No es solo la Biblia, sino solamente mediante la fe en Jesucristo es que obtenemos la salvación. En tercer lugar, sola gracias. Es decir, que la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios y mediante la fe. En cuarto lugar, solo Cristo. Significa que Jesucristo es el único, escúcheme, el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Y no hay salvación por medio de ningún otro. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Y finalmente, número 5, solo para la gloria de Dios. En la salvación, todo lo que ocurre es solo para la gloria de Dios, puesto que ésta se lleva única y exclusivamente a través de su voluntad y por medio de su acción. Es muy importante entender esto porque hoy en día también hay movimientos que le están añadiendo una cantidad de cosas para la salvación. Pero cuando la salvación es única y exclusivamente mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, por gracia de Dios y para la gloria de Dios. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún movimiento puede atribuirse la gracia o la gloria de llevar a la salvación a nadie. Es solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra, la Biblia, es el único texto de vida que nosotros debemos estudiar. ¿Ok? Teniendo como punto de partida estas 5 normas, empecemos entonces con nuestro estudio sobre la Biblia para que entendamos definitivamente por qué declaramos que la Biblia es la palabra de Dios. Lo primero es porque el mismo texto nos declara que es de inspiración divina. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: toda la escritura, escuche, toda la escritura, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspiración de Dios. Y aquí reafirmamos o retomamos lo que hemos venido aprendiendo durante muchos meses en nuestra iglesia.
Si la Biblia lo dice, es Dios quien lo dice. Independientemente que haya utilizado a uno de los profetas del Antiguo Testamento o a uno de los discípulos en el Nuevo Testamento. Si la Biblia lo dice, es Dios quien lo dice. Y en este texto de 2 Timoteo nos basamos precisamente para declarar eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo segundo es que en ella encontramos todo el pensamiento de Dios. Por lo tanto, es la que nos permite conocerlo y comprenderlo. Si queremos saber cómo es Dios, si queremos saber qué piensa Dios sobre todos los diferentes asuntos de esta vida, lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia. Lee tu Biblia y sabrás cómo piensa Dios, cómo actúa Dios y cómo espera Dios que tú y yo no solo pensemos, sino que en consecuencia de ello andemos. Número 1, porque la Biblia nos declara que es inspiración de Dios. Número 2, porque en ella encontramos todo el pensamiento de Dios. Número 3, porque la Biblia cumple un propósito en la vida del lector. Fíjate que dice que sirve para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia. Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Y número 4, instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios, y aquí estamos hablando del género humano, sea perfecto y esté enteramente capacitado para toda buena obra. Finalmente, número 4, porque la Biblia es el único libro, escúcheme, esto es increíble, es el único libro en toda la historia de la humanidad donde el lector interactúa con el autor. Ningún otro libro tiene ese poder. Ningún otro libro tiene esa capacidad. Ningún otro autor tiene el poder de interactuar con un lector. Sencillamente sí, transmite sus pensamientos, transmite sus intenciones, pero no interactúa. La Biblia, escrita por Dios, es el libro que tiene el poder de interactuar contigo. Cuando tú abres tu Biblia, inmediatamente, por la obra del Espíritu Santo, hay una conexión directa entre tú, que estás leyendo, y Dios, que es el autor supremo. Tremendo eso. Adicionalmente, en la Escritura podemos encontrar otros textos que nos informan quién es el autor de la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías capítulo número 36, entre los versículos 1 y 2 dice: esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacín, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios vino a Jeremías y le dijo: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, es decir, desde que comencé a hablarte hasta ahora, te he dicho. De alguna manera, Dios inspiró o dictó, más que inspirar, le dictaba a los hombres que él usó para escribir la Biblia lo que quería que escribieran. Y por eso a Jeremías le dice: hey, toma un rollo y escribe todas las palabras que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. ¿Se da cuenta? Más adelante, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, entre los versículos 1 al 3, dice: en el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En ese tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra
y su mano se posó sobre él. ¡Wow! Tremendo. Aquí ya no solamente nos da la idea de que el Señor le dictaba al profeta Ezequiel, sino que guiaba su mano. No sé si recuerdas cuando en los primeros años del colegio, aprendiendo a escribir las vocales, aprendiendo a escribir las consonantes o las letras del alfabeto, la maestra se ubicaba por detrás de nosotros y con su mano nos ayudaba para hacer los diferentes trazos de las letras. Pues la idea que a mí me surge de este pasaje del profeta Ezequiel es que Dios mismo, y no solamente me surge, sino que allí lo dice, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Entonces, en diferentes textos podemos descubrir que Dios mismo fue quien dictó, quien guió, quien dirigió la escritura o la confección de este precioso libro. Ahora, es importante recalcar o es importante entender que la Biblia no fue escrita como la tenemos hoy en día. No existía la Biblia de esta manera, sino que era una serie de manuscritos, era una serie de rollos, realmente era eso, eran unos rollos que se escribían en unas telas, unos pergaminos. Y por eso en varios textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se habla de los rollos. Para citar solamente 2 ejemplos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 36, en el verso 4 dice, Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y mientras le dictaba, Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. ¿Te das cuenta? Baruc, que era un escribiente, tenía la función de sencillamente plasmar en un rollo lo que Dios le revelaba al profeta. En el capítulo 36, versículos 27 y 28 del mismo libro del profeta Jeremías dice, luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del Señor vino a Jeremías. Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacim, rey de Judá. Aquí hay una historia tremenda. El rey Joacim mandó quemar el rollo. No podemos entrar en materia ahora para tratar de entender qué había pasado, pero sencillamente mandó quemar el rollo que había escrito Baruc, guiado por lo que el profeta Jeremías había recibido de Dios. Y Dios habla nuevamente con Jeremías y le dice, toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo, el que fue quemado por Joacim, rey de Judá. Tremendo eso. La Biblia es un libro increíble, un libro que ha sido perseguido, ha sido tratado de eliminar de la existencia por muchos hombres, por muchos reyes y por mucha gente poderosa, pero nunca lo han podido hacer. Por eso alguien acertadamente lo llamó el libro indestructible. Es la palabra de Dios y por lo tanto no podrá ser destruida jamás. La Biblia originalmente no fue escrita ni en español, ni en latín, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. Originalmente la Biblia fue escrita en 3 idiomas, el griego, el arameo y el hebreo. El Antiguo Testamento originalmente escrito en hebreo y el Nuevo Testamento originalmente escrito en griego y en arameo. Por lo tanto,
podemos decir esta noche que no existe, escúcheme esto, no existe la Biblia original en español, porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia, como ya lo vimos, fue escrita en 3 idiomas básicos: el hebreo, el griego y el arameo. Entonces nadie puede asegurar, ni nadie puede asumir que tal o cual versión es la Biblia original en español, porque no existe ninguna Biblia original, ni en español, ni en ningún otro idioma diferente al hebreo, al griego y el arameo. Todas las versiones que existen son traducciones hechas por el hombre. Y por ser hechas por el hombre, están sometidas a las limitaciones tanto de visión como de pensamiento del ser humano. Sin embargo, la gran mayoría contiene en integridad el mensaje original con el propósito que el Señor traía en mente. Entonces hemos visto cómo la Biblia original no fue en español, ni fue en inglés, ni siquiera en latín. La Biblia original fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego y arameo, el Nuevo Testamento, que originalmente no venía en esta forma como la conocemos hoy, sino eran unos rollos, manuscritos hechos en rollos, que Dios inspiró a diferentes autores a través de la historia para escribir, para copiar, para plasmar sobre un papel o sobre un pergamino lo que él estaba diciendo. Ahora, es importante entender que toda la escritura es válida. Nosotros no podemos simplemente seleccionar qué sí y qué no. Mira lo que dice el Salmo 119 en el versículo 160. Dice la Biblia: la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. La suma de tus palabras es la verdad. Nosotros no podemos ir sacando textos del contexto, ni podemos ir eliminando libros de la Escritura. La suma de la palabra de Dios es la verdad. Y ahora, este concepto del salmista nos lleva a otro punto clave. Dice: tus rectos juicios permanecen para siempre. ¿Sabe eso qué significa? Que la palabra de Dios no ha sido ni será nunca posible destruir. Es más, entre más atacan la Biblia, más se perpetúa. Varios textos nos permiten entender de qué estoy hablando. Isaías, en el capítulo 40, el verso 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Wow! Tremendo eso. Tremendo eso. Usted está ante un libro que nunca pasará de moda. Usted está ante un libro que sigue siendo actual, independientemente de cuántos años hace que se escribió. La Biblia sigue trayendo respuestas hoy a las preguntas de hoy para la gente de hoy. Y fue escrita hace cientos, miles de años. Pero es viva y es eficaz y permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En Mateo capítulo 24, el versículo 35, el propio Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La Biblia no solamente es un libro increíble que se va sumando, sino que permanece para siempre. Es indiscutiblemente la palabra de Dios. Nunca pasará de moda. Y entre más la atacan, más nos ratificamos en que es un libro espectacular, en que es un libro especial. Pero no puede ser un libro sencillamente que tienes en tu casa en un altar.
No puede ser un libro sencillamente que tienes en casa como un agüero contra la mala suerte o que atrae las bendiciones de Dios, porque eso no sirve absolutamente para nada. La Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó para que tú y yo lo leyéramos y para que al ponerlo en práctica viviéramos de una forma excepcional, como Él diseñó que nosotros viviéramos. ¿Qué hace de este libro algo tan especial? Lo primero que tengo que decirle es que de todos los libros, escúcheme, de todos los libros que la humanidad ha producido y conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. Es un libro amado por muchos y odiado por muchos. Es el único libro, escucha esto, es el único libro que ha sido traducido a la casi totalidad de los idiomas y dialectos conocidos, más de 1800 idiomas, y aún se sigue traduciendo a nuevos dialectos. Hay muchos libros que es un lío para conseguirlos en español, porque tal vez al autor no le interese, porque tal vez a la editorial no le interesa. La Biblia es el único libro que ha sido traducido a más de 1800 idiomas y dialectos. Y todavía hoy hay campañas de traducción para que la Biblia salga en nuevos idiomas. Este argumento lo escuché una vez en un seminario de pastores, en un encuentro de pastores, y me llamó mucho la atención. Decía el conferencista que la posibilidad de que dos libros escritos por dos personas diferentes sobre el mismo tema coincidan en todo es mínima. La probabilidad de que dos libros escritos por dos autores diferentes sobre el mismo tema y que concuerden al 100% es mínima. Bueno, la Biblia no solamente son dos libros, sino contiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y escritos en un periodo de tiempo de cerca de 1600 años, por autores que jamás se conocieron, por personas de condiciones sociales completamente distintos y culturas completamente diferentes. Sin embargo, la unidad de la Biblia es total, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pareciera ser que hay un solo autor. Pareciera ser que hay una sola mente brillante detrás de toda esta colección de libros. Pero es que no pareciera ser, es la realidad. Porque es Dios mismo quien dicta a cada persona, desde Génesis hasta Apocalipsis, su idea. Y por eso la unidad de la Biblia es perfecta, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Definitivamente la Biblia es un libro único. No hay otro libro como este. Ha soportado guerras, ha soportado detractores, ha soportado incendios y permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece
para siempre. De la Biblia se han producido más copias que de cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Hay imprentas que trabajan día y noche sin descanso para poder suplir la demanda de Biblias que hoy hay en el mundo. Es un libro único en su traducción. El primer libro que se tradujo fue la Biblia. Y se ha traducido, como ya lo dije, en más idiomas que cualquier otro libro en la historia. Es único en supervivencia. Ha soportado persecuciones, ha soportado la crítica, ha sobrevivido a la hoguera. Muchos años o en muchas ocasiones se formaron grandes pilas de Biblias para quemarlas. Hasta allá llegaron los detractores de la Biblia, pero nunca han podido eliminarla. Definitivamente la Biblia es un libro indestructible. Es la palabra de Dios. Es un libro único en sus enseñanzas. Es un libro único en su influencia. El que lee la Biblia no sigue igual. Porque como lo dijimos al principio de esta enseñanza, es el único libro donde el lector interactúa con el autor. Porque el autor de la Biblia está vivo. Porque el autor de la Biblia es Dios mismo. Y su Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso cuando tú lees tu Biblia, wow, hay cosas que pasan en tu interior. Hay cosas que ocurren dentro de ti. Definitivamente, mis queridos amigos, nosotros podemos con absoluta certeza concluir que la Biblia es la palabra de Dios. No hay otro libro como este. No hay otro libro igual. Este es un libro único e irrepetible. Pero como te lo dije hace unos minutos, este libro ahí, sobre una mesa, no sirve absolutamente de nada. Tengo que decirte que si en casa tienes una Biblia ubicada en un lugar especial de la casa, abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 como un salmo de protección, no te sirve absolutamente para nada. La Biblia es para leerla. La Biblia es para estudiarla. La Biblia es para vivirla. Por lo tanto, déjame hacerte una observación final. ¿Para qué sirve la Biblia? Si me acompañas al libro del apóstol Santiago y te ubicas en el capítulo número 1, me ayudarás a entender de qué estoy hablando. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Escuche el consejo de Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La Biblia, mis queridos amigos, mis hermanos en la fe, no es para tenerla sobre una mesa, ni sobre una repisa, ni guardada en un cajón. La Biblia, la palabra de Dios, es para leerla, para estudiarla,
para comprenderla, pero finalmente para llevarla a la práctica. Aquel que lleva a la práctica lo que dice la palabra de Dios, mira lo que dice: recibirá bendición al practicarla. Este no es un libro de religión, mis amados. Este no es un libro de cultura religiosa. Es la palabra de Dios. Y sobre esta palabra, el apóstol Santiago dice: no se contenten solo con escucharla. Pónganla en práctica. Porque el que lo hace, recibirá bendición. El propio Señor Jesús, años atrás, había dicho: todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vendrán los vientos, subirán los ríos y azotarán la casa, pero su casa no caerá porque está cimentada sobre la roca. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica. La Biblia es un libro único. La Biblia es un libro espectacular. La Biblia es la palabra de Dios. Y tal vez si alguna vez te dijeron que no leyeras la Biblia porque te volvías loco, los locos son los que no la leen, porque es un libro precioso, lleno de sabiduría, lleno de consejos prácticos, lleno de consejos de vida, con todas las instrucciones que Dios, nuestro Creador, dejó para que tú y yo viviéramos bien, para que funcionáramos bien, para que nos fuera bien. El enemigo no ha querido que tú leas la Biblia porque no quiere que vivas bien, pero la Biblia es un manual de vida extraordinario. Valdría la pena que no solamente en el mes de octubre, por ser el mes de la Biblia, sino que tomaras como hábito normal de hoy en adelante leer tu Biblia, porque entenderías de primera mano lo que Dios dice, cómo lo dice y por qué lo dice. No te conformes solamente con leerla o escucharla, llévala a la práctica, porque aquel que lo hace recibe bendición al practicarla. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Definitivamente, Señor, tu palabra es la verdad y la suma de tu palabra es la verdad. Esta noche estamos completamente seguros, quedamos convencidos, Dios, de que tu palabra es la verdad, de que tú eres el inspirador y el autor de tu palabra, que tu palabra, Señor, es fuente de bien, fuente de bendición para quienes no solo la leemos, sino la ponemos en práctica. Ayúdanos, Dios, a desarrollar la disciplina de la lectura de tu palabra cada mañana, cada día, en cada momento, oportuno o no, que tu palabra sea nuestro libro de consulta para manejar cualquier situación familiar, personal, profesional, emocional. Allí encontramos razones y respuestas. Por eso creo entender ahora por qué el apóstol Pedro dice: estén preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Capacítanos en la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Entregamos, Señor, este resto de noche en tus manos. Pedimos tu bendición, Señor, y te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús y en acción de gracias que oramos. Amén, amén y amén. Familia, definitivamente es un placer estar en casa. Qué rico. Gracias por haberme dejado entrar a la suya y haber estudiado este librito hermoso que se llama La Palabra de Dios. Ahora, este libro contiene cientos y miles de promesas de Dios para sus hijos.
no solo para el que lo lee, es un libro lleno de promesas de Dios para sus hijos. Por esa razón es importante ser un hijo de Dios, para que entonces las promesas contenidas en ese libro se hagan realidad para ti. Yo quisiera esta noche invitarte a que hagas una oración conmigo y pongas tu vida en las manos de Dios. Reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, y como resultado de ello, llegues a ser un hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, te conviertes en heredero de todas las promesas. ¿Quieres eso? Bueno, cierra tus ojos por un minuto y con tu boca y tu corazón repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, estoy convencido de que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por amor a mí y que en una cruz entregaste tu vida para perdonarme, salvarme, darme vida eterna y una nueva oportunidad. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que tu sacrificio me limpia completamente y mi pasado no existe más. A partir de hoy, soy una nueva persona. Padre Santo, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús, y en acción de gracias he orado. Amén y amén. Mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración hoy de corazón, nacieron de nuevo, son hijos de Dios. Bienvenidos a la familia. Ahora hay una cantidad de promesas guardadas en este librito que son para usted, que son para ti, al igual que para mí, para los hijos de Dios. Déjanos ayudarte a entenderlas. Déjanos ayudarte a descubrir todas esas promesas. En la pantalla van a aparecer tanto un correo electrónico como un número de WhatsApp. Si tú nos escribes a cualquiera de esos dos medios, nosotros vamos a devolverte, a enviarte a vuelta de correo una información sobre la iglesia, los primeros pasos en la vida cristiana, y te vamos a ayudar a esta nueva vida en Cristo. Qué rico que hayas estado con nosotros, qué rico que nos visitaras. Muy pronto, Dios mediante, tendremos las puertas de nuestras sedes abiertas en todo el país y será un placer para nosotros poderte recibir en casa. Entre tanto eso sucede, este será nuestro medio de comunicación. No te desconectes, mantente conectado con nosotros para que te conectes con Dios. A todos los que nos apoyan semana tras semana, mil gracias. Que Dios los bendiga, que Dios les recompense como solo Él lo sabe hacer por todo lo que ustedes han dado para la obra del Señor en todo este tiempo. Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. No olvides, iglesia, que mañana a las 9:30 de la mañana tenemos la reunión de Mujer Integral. El grupo de chicas de la iglesia es tremendo. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana. El día viernes a las 6 de la mañana nos juntamos para tomarnos un cafecito con Dios. Nos hemos imaginado una cita con el Señor en la madrugada para tomarnos un café y contarle nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras peticiones. Te esperamos este viernes a las 6 de la mañana para que puedas hacer eso junto con nosotros. Igualmente el viernes a las 7 de la noche tenemos la reunión de parejas. El grupo de parejas de la iglesia se reúne este viernes, 7 de la noche. No faltes porque hay una enseñanza muy especial para tu matrimonio. El día sábado a las 4 de la tarde tenemos la reunión de los jóvenes, los solteros menores de 24 años. Paralelamente a esta reunión tendremos la reunión de los papás de los jóvenes menores de 24 años. Un tiempo especial
para que los papás también sean enseñados en la palabra de Dios. Los esperamos. Es a las 4 de la tarde. Y finalmente el sábado a las 8 de la noche, el grupo de solteros entre 24 y 35 años tiene su reunión especial. Porque tú eres muy especial para Dios, por lo tanto eres muy especial para nosotros. Y por esa razón tienes un espacio en esta tu casa sobre la roca. Te amamos y con la esperanza de que muy pronto nos volveremos a ver. Te bendecimos, que Dios te bendiga. Una feliz noche, un excelente resto de semana. Chao, pescado.